Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana la dediqué a dar una respuesta a Víctor, quiero creer, amigo de este espacio y que seguirá con nosotros, quien denunciaba también sesgos de mi parte con respecto a Morena y el presidente López Obrador. Yo espero que siga con nosotros, que revise todos los videos que hay en este espacio, para que constate que efectivamente la crítica, quizá no tan frecuente, eso sí tengo que reconocerlo, tanto a Morena como a las acciones de gobierno y como al propio presidente López Obrador, están hechas aquí también. Insisto, tal vez no sean tan frecuentes, pero ya prometí meterme más en ello. En fin, bueno, esta tarde dos temas muy interesantes que no admiten demora, puesto que si no el tiempo nos gana. La primera es con respecto a un triunfo de Samuel García en Nuevo León al conseguir un amparo o una decisión de un juez, curiosamente en Tamaulipas. Se está volviendo muy famoso Tamaulipas con sus jueces que otorgan amparos a diestra y siniestra, y si no, pregúntenle al gobernador, ex gobernador de esa entidad que anda prófugo en Estados Unidos. Consiguió Samuel García un amparo para que echara por tierra el nombramiento del titular del Tribunal Superior de Justicia allá en Nuevo León como su virtual gobernador sustituto, y hasta le tomaron protesta en el Congreso local. Y ganó, por ahora, porque me parece a mí que el juez no está por encima para avasallar al Congreso local, por una parte, y por la otra, si dice que hay un conflicto de interés o que está imposibilitado legalmente el presidente del tribunal, con todo y licencia, para ocupar la gubernatura mientras Samuel se va de aventura hacia la presidencia que ya anunció formalmente, pues entonces debe regresarle el balón al Congreso y decirle: ¿sabes qué? El que tú quieras, menos ese, que cumpla con los requisitos de ley, y si no encuentras en toda la entidad uno que cumpla los requisitos de ley, sal a las puertas del Congreso y al primero que pase nada más le pides su documentación y lo puedes nombrar gobernador sustituto. Pero de eso a que ese juez haya impuesto que Samuel García nombre a su secretario de gobierno como gobernador sustituto, eso no está bien. Entonces, señores del Congreso de Nuevo León, despídanse, bajen la cortina y váyanse para su casa, puesto que cualquiera puede ir con un juez y echar por tierra todo lo que ustedes hagan o digan. Naturalmente esto no se va a quedar así. Me parece que pues en el Congreso de Nuevo León lo primero que van a hacer es interponer un recurso de queja, primero por estas atribuciones que se toma aquel juez de mandatar, es más, de hacer a un lado, ni siquiera mandatarle al Poder Legislativo de Nuevo León, simplemente hacerlo a un lado y este es el gobernador sustituto de Samuel. Es una especie de agandalle, pero legal en este caso, el que hizo el Congreso de Nuevo León, porque sí estaba facultado, está y sigue estando y estará facultado para nombrar, de acuerdo a las circunstancias y el periodo de licencia que pida Samuel García, está facultado para nombrar al sustituto. En todo caso, la resolución del juez debió versar en torno a si era o no elegible. Falla que no es elegible, pero la atribución sigue siendo del Congreso local. En fin, bueno, ya saben ustedes cómo se las gastan los jueces y cómo se las gasta la maquinita registradora. En fin, ese era uno de los primeros asuntos. Me parece que en conclusión sigue el pleito. El Congreso local allá en Nuevo León no se va a dejar. Y si no es un gobernador sustituto de otro poder, hombre, como si no tuviese más enemigos Samuel García como para ponerle a alguien que va a ser controvertido por la posición que ocupa. ¿De veras falta de imaginación o de enemigos de Samuel? Pues yo creo que ahora que el juez ya dijo pues que estuvo mal hecha esa designación y además tomarle protesta,
pues lo que va a hacer el Congreso de Nuevo León es pelear su derecho a nombrar al sustituto y de entre toda la pléyade de enemigos que tiene Samuel García, designar a otro. Pero para esto tiene que interponer los recursos legales correspondientes e incluso llegar a la Corte y al Consejo de la Judicatura para denunciar al juez que se excedió en su fallo. Veremos tiempo al tiempo. El otro asunto que tenemos que tratar el día de hoy también tiene que ver con el Poder Judicial y es la renuncia del ministro Saldívar a casi un año de que terminara su gestión, ya por jubilarse, y además quizá lo más destacado es señalar que es para unirse a las causas por los que menos tienen. ¿Qué quiere decir eso? Va a terminar en Morena. Ciertamente la ley, después de haber sido ministro, le prohíbe ocuparse de la política formalmente en un cargo durante un determinado tiempo. Le impide ser postulado, ser candidato a algo, formar parte de un gabinete, ser servidor público en otro poder, etcétera, etcétera. Pero no le impide ser asesor, no le impide ser consultor de Morena. Particularmente dicen las malas lenguas que ahora que se viene la reforma en el Poder Judicial, cuando Morena obtenga la presidencia, lo mismo que mayoría en el Congreso de la Unión, pues aguarda una profunda reforma al Poder Judicial, y quién mejor que alguien que estuvo ahí, que conoce todas las mañas, trampas y que a lo mejor también fue partícipe de ellas, pues le puede poner un sesgo de moderación en aquellos temas que no se deben tocar, no por ahora al menos. Vamos, lo que quiero decir es que hará una reforma que sea viable o que permita legalmente, si no quieren que sea viable y tersa, a diferencia de Norma Piña con el proceso presidencial y de sucesión, si los ministros quieren que esa reforma sea tersa y respete algunas cosas, que participen de ella. Y si no, pues bueno, lo que ya tenía previsto en el plan C el presidente de la República, pues los mandamos a todos a su casa y que el pueblo elija. Hay quien se opone a este mecanismo de que sea el pueblo el que elija, porque si no, entonces hasta el bolero del parque al que solemos ir puede llegar. Eso es una estupidez reverenda que ha difundido la oposición. Evidentemente se tienen que cumplir. La misma Constitución marca los requisitos que se requieren para ser un ministro de la Corte, para ser juez, para ser magistrado. Entonces el bolero, con todo el respeto que me merece el bolero, sobre todo porque me parece a veces más honesto que muchos de los que ahora están en el Poder Judicial, pues no es así como así que puede llegar el que se le ocurra. No, hay una serie de exámenes de oposición muy, muy rigurosos. Algunos los hace o los haría el Senado de la República, otros los harían instituciones al margen, independientes, en fin. Habrá evaluación de quien aspire a integrar ese nuevo Poder Judicial. Pero la renuncia del ministro Saldívar para sumarse a las filas de Morena, yo creo que hace mucho tiempo estaba cantada. Lo acusan de traidor, lo acusan de entreguista, lo acusan... Pero otra vez depende la perspectiva. Díganme ustedes a quién está entregada Norma Piña y los ministros de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Naturalmente primero a la maquinita, a la máquina registradora, pero en el fondo con las oposiciones. En fin, aquello no es legítimo, esto sí es legítimo. Díganmelo ustedes. Yo otra vez me remito a las cifras. De cada 100 delitos denunciados, 98 se van a la basura. A veces porque están mal integradas las averiguaciones, hay que conceder en ello.
Pero cuando le devuelven el dinero a la esposa de García Luna, a Cárdenas Palomino, cuando dejan en libertad a Rosario Robles, cuando hacen lo propio con Collado, el abogado de los ricos y de los políticos, con Murillo Karam, que lo quieren dejar ir a su casa porque está enfermito y ya es mayor de edad. Quienes critican eso y lo ven como magnanimidad de los jueces o del Poder Judicial, pues nada más echen un vistazo cuántos presos rebasan los 60, 65 años de edad y déjenlos ir a su casa. Caro Quintero, por ejemplo, hace mucho que debía haber salido. Peligrosos narcotraficantes que ya rebasan esa edad, pues ya deberían estar en sus casas, si partimos del mismo criterio, y si la ley es la ley y hay que cumplirla. En fin, bueno, esos son los dos temas que quería abordar el día de hoy. Samuel todavía va a tener que enfrentar muchas controversias y conflictos legales en su afán de dejar un interino, y en el caso del ministro Saldívar, se lo va a comer todo el mundo. Pero yo creo que pensó muy bien su decisión, y eso de estar de adorno ahí frente a un bloque de ministros de la Corte, frente a los cuales no se puede decir ni argumentar nada porque son mayoría, pues ¿para qué perdemos el tiempo aquí? En fin, vamos a ver cómo se desempeña y en qué parte de la Cuarta Transformación se instala, y veremos cómo se desempeña. Si es efectivamente servilismo o ganas de aportarle a la democratización del Poder Judicial. Hasta aquí por ahora comentarios, recomendaciones, críticas. Cuídense mucho. Hasta pronto.